Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Qué gusto verlos otra vez. Me da mucho gusto poder compartir esto que Dios pone en mi corazón y yo espero que de verdad sea de bendición para ti como lo ha sido para mí y que algo quede por ahí grabado que nos permita reflexionar al respecto y ponerlo por obra. El tema de hoy que vamos a tratar es acerca de la siembra y la cosecha. Y yo sé que escuchado quizá a lo largo de nuestra vida cristiana bastantes temas que hablen sobre sembrar y sobre cosechar. Sin embargo, hoy quiero compartírtelo de la parte en la que yo de alguna manera lo he estado meditando, lo he estado discerniendo y que además ha sido algo que Dios ha puesto en mi corazón para poder hablarte. Entonces, voy a hablarte de algunas leyes y de una intención que Dios tiene para ti y para mí a la luz de la Biblia. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hablar de la siembra y la cosecha, pues creo que es algo que nosotros podemos tener cercano, que podemos fácilmente comprobar, porque sin ser sembradores o agricultores profesionales, quizá muchos de nosotros hemos sembrado alguna plantita por ahí. Pero, ¿qué dice Dios acerca de la siembra y la cosecha? Bueno, vamos a partir de una parte que está en el Nuevo Testamento acerca de la carta que Pablo envía a los hermanos que estaban en Galacia. Estaba hablándoles a los Gálatas que ya eran una iglesia cristiana consolidada. Y bueno, ahí en Gálatas 6 empieza a decir en el verso 7, dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras versiones tú puedes encontrar que dice, no te dejes engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, pues eso es lo que cosecha. Y otra más, de Dios habla hoy, dice, no se engañen ustedes. A veces nosotros como que queremos engañarnos. Sin embargo, dice que nadie puede burlarse de Dios porque lo que se siembra es lo que se cosecha. Y bueno, si nosotros empezamos a leer en Gálatas 6, que es el último capítulo de esta carta que Pablo envía, dice que está viendo algunas cosas que pasaban en la iglesia y que, bueno, dice, miren, si alguno comete alguna falta, porque todos no estamos exentos de pecar, de equivocarnos, dice, pues los que sean espirituales, pues ayúdenle, ¿no? Antes de juzgar, antes de empezar a señalar, pues da una recomendación acerca de que pues, de que se le ayude. Y empieza a decir en el 3 dice: "Mire, aquel que se cree ser algo, pues, se engaña a sí mismo, porque en realidad nosotros no somos nadie delante de Dios". Eh, Otra parte por ahí dice: "Mira, tus mejores obras son como un trapo de inmundicia". O sea que, en realidad, aquellos que nos creemos perfectos y que hemos alcanzado alguna estatura, dice: "Mira, los que son firmes ayudan a los demás y miren que no caigan". Porque mientras estemos en esta tierra vamos a ser objeto de poder tropezar, podernos equivocar completamente en cualquier momento de nuestra vida, a menos que partamos con Dios y que estemos siempre pegados a Él. Entonces dice, mira, no quieras engañarte a ti o quieras engañar a Dios, ¿no? Dice que lo que el hombre siembra, pues eso es lo que se cosecha. Y bueno, vámonos un poquito más atrás a Génesis 1:11 y empieza aquí a dar esa ley, porque dice, lo que tú siembras es lo que cosechas. Y ya en Gálatas 6 nos dice, pues, de una manera más espiritual, que nadie se engañe. Dice, mira, lo que tú siembras cosechas. Dice que el que siembra en carne, pues va a cosechar corrupción y el que siembra cosas espirituales, pues también va a cosechar bendición. Entonces, vámonos a Génesis 1:11. Cuando Dios empieza a decir, mira, produzca la tierra hierbas de acuerdo a su semilla, así se va a reproducir. Después empieza a hablar de los árboles que dan fruto y también dice que den fruto sobre la tierra y que se reproduzca de acuerdo con su semilla en él. Quiere decir que todos tenemos una semilla y lo que tú siembras, pues eso se cosecha. Desde el punto de vista ya de animales o de personas, dice que, bueno, cuando habla de los monstruos marinos, que fue lo que siguió después de los árboles, dice también se van a reproducir y las aguas van a ser llenas de estos animales según su género. También se van a reproducir de acuerdo a la semilla, las plantas, los árboles y las
en este caso las bestias marinas, de acuerdo a su género, y después habla también acerca de ya en los animales en la tierra, el ganado, los reptiles y todo lo demás, también de acuerdo a su género. Quiere decir que es una ley natural. Ya hablábamos en otro tema también de que si tú siembras guayabas, es ilógico que tú pretendas cosechar otro fruto. Que tú digas, ok, yo sembré guayabas y me surgieron naranjas. Es ilógico porque todo, Dios dice que hay una ley. Se va a reproducir de acuerdo a la semilla en él, de acuerdo a su género. Y entonces por eso en Gálatas se le afirma que lo que tú siembras es lo que cosechas. Y hablando ya desde el punto de vista espiritual, emocional o de relaciones, es lógico entender que si yo estoy sembrando cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas. Si yo le sembré a una relación cosas buenas, le di tiempo, le di cariño, le di detalles, estuve ahí, pues es lógico que yo coseche cosas buenas. Sin embargo, si en una relación yo he tratado siempre con fricciones, con desplantes, con indiferencia, pues no puedo cosechar bendición porque lo que ha habido de mí para esta persona no ha sido el mismo género, la misma semilla. Por eso dice Dios, mira, si tú te has portado mal, has estado haciendo cosas malas, es normal, es lo natural que tú coseches lo que tú sembraste. Si tú en tu familia sembraste alguna cosa que no estaba bien conforme al orden de Dios, pues es lógico que vas a cosechar lo mismo. Había una persona que un día nos comentó que él se había ido a otro país y decía, yo me fui allá porque iba a, iba a trabajar, a esforzarme para que a mi familia no le faltara nada. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que en todo en este tiempo, ciertamente él eh, se esforzó y mandó dinero pues nada más. O sea, yo me imagino que era alguien que hablaba de vez en cuando, que pensaba que con hacer un depósito de dinero, pues él cumplía. Y se tardó el tiempo que él quería, vivió una vida completamente ajena a la familia. Y llegó un momento en el que pues ya estaba grande, dijo, pues me voy a regresar a mi casa. Me voy a regresar a mi casa, pues para estar con ellos y demás. Pero ¿qué fue lo que él sembró? Sembró indiferencia, sembró apatía. Pues cuando él llega aquí a México, dice que pues él llega a su casa y como que nadie le hacía caso, cosechó indiferencia, cosechó desamor y llegó un momento en que pues él en su tristeza dijo, ¿qué hago aquí, no? Y lo que él determinó, pues mejor regresarse, porque finalmente él ya tenía una vida hecha allá y lo que él vino, con la idea que él vino, pues no fue lo que se esperaba. Él estaba cosechando lo que estaba sembrando. Pudiéramos poner otro tipo de ejemplos, sin embargo, creo que la Biblia es bastante clara que lo que se siembra se cosecha. Y a veces nos podemos ir a un límite y decir, si yo he sembrado algunas cosas que no están bien, definitivamente lo que yo voy a cosechar de manera natural, como ya vimos, pues es lo que sembré. La semilla que yo he depositado es lo que yo voy a cosechar. Y bueno, no nos asombremos, la Biblia es clara, la Biblia es, emplea ese tipo de ejemplos para que uno lo entienda. Y tú lo puedes ver cuando tú siembras a lo mejor una plantita, quizá no como un agricultor que siembra determinada cantidad de semillas, pero igual hemos tenido alguna plantita. Yo, por ejemplo, ahora quiero conseguir algunas plantas, ¿no? Pues que el romero, que el albahaca o que la hierbabuena, cositas que a veces utilizamos. Y eso es lógico, que si yo compro una semilla de romero, es lo que yo voy a cosechar. No voy a pretender que me dé hierbabuena porque no es la semilla. Todo siempre se va a reproducir de acuerdo a su género, a su especie y a la semilla que contenga. Por eso dice, mira, no te engañes o no pretendas engañar a Dios. De Él nadie se burla. Si tu vida ha sido una serie de malas decisiones, pues finalmente a veces vemos que lamentablemente se termina solo o se termina cosechando pues cosas tristes, ¿no? Esa es una primera ley de la siembra y la cosecha. Posteriormente, también podemos ver que se cosecha en mayor medida de lo que uno siembra. Nosotros ya meditábamos también en otro tema, lo que dice en Oseas 8, y dice que sembraron tormenta y cosecharon torbellinos, ¿no? Bueno, también otros dicen
Eso está en Oseas 8:1. También en Marcos, mismo Jesús les dice que se cosecha, a veces se cosecha al 30, a veces al 60%, a veces al 100%. Y dices, wow, yo quisiera cosechas así, ¿no? Que siembro una semilla y me da 100 veces más de lo que yo coseché. Sin embargo, a veces lo que se siembra en la tierra no está bien, lo que abonaste tampoco está bien. Ahí depende también del cuidado que tú tengas con lo que tú siembras, ¿no? A veces la semilla, porque además el sembrador salió a sembrar y después les interpreta a sus apóstoles y les dice que también dentro de la vida espiritual es lo mismo. La tierra en la que se siembra, a veces es la misma palabra, es la misma semilla, pero nosotros a veces no somos la mejor tierra. A veces podemos dar al 100 por uno y lo que tú siembras y lo que tú escuchas y lo que tú pones por obra, dices, wow, se multiplica de una manera exponencial hasta el 100%, pero a veces no. A veces se cosecha solo un 30%, o sea, la tercera parte, a veces solo el 60%, pero eso es fabuloso que se coseche. Sin embargo, a veces no se cosecha nada y se pierde, ¿no? Porque la tierra en la que tú sembraste, pues no era la adecuada. Sin embargo, siempre nosotros vamos a cosechar en mayor medida. Decía ahí en Oseas, mira, yo sembré una tormenta y coseché un tornado. ¿Por qué? Porque siempre la cosecha va a ser mayor de lo que se siembra. Ya hablábamos también de que cuando tú siembras, los que son agricultores, y sobre todo aquí en México, ya acostumbramos a sembrar en grandes cantidades, por ejemplo, maíz, y tú siembras 3 granitos de maíz. Y cuando sale la espiga, la mata del maíz, te salen, no sé, dos, tres mazorcas. Los que sepan de esto podrán darme la razón. Pero cada mazorca, ¿cuántos granos de maíz no tiene? Entonces, es muy lógico entender que se va a cosechar siempre en mayor medida. Yo compré un limoncito y es obvio que alguien sembró una semilla, una sola semilla y germina. Y bueno, ya he cosechado varios limones y cada limón a su vez trae más semillas. Y es lógico entender que siempre la cosecha va a ser exponencial a lo que tú siembras. Posiblemente de manera personal estemos haciendo lo mismo, cometiendo quizá un error. Estamos sembrando alguna mala actitud y a veces te sorprende que te contestan con 2 o 3 actitudes peores. Sucede que a veces no andamos de buenas, hacemos algún gesto, cometemos algo que no está bien y herimos a la persona y esa persona se queda con eso y al rato, también dice la Biblia, ¿no? Es como una raíz de amargura y esa raíz también es, al rato es un árbol y da frutos y dices, bueno, yo a lo mejor tuve un mal momento con esa persona. Sin embargo, esta persona quedó tan dolida que no solo me hizo pasar un mal momento, sino otro, y me hizo un desplante y a lo mejor después te habló mal de alguien conmigo o terminó siendo mi enemigo por una cosa que yo sembré. Siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos, 30, 60, 100%, dependiendo, ¿no? Pero siempre la cosecha va a ser mayor. Entonces tengamos cuidado el tipo de semilla que sembramos. Si sembramos cosas buenas, dices, wow, gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, el que da al pobre a Jehová presta y el bien que ha hecho, pues se lo va a pagar. O cuando dicen, dad y se os dará y medida buena, apretada, remecida, rebosante, dará a Dios en tu regazo, porque con la misma medida que das, pues serás medido. Entonces siempre está uno esperando a veces una consecuencia, ¿no? De lo que uno va sembrando. Sin embargo, no lo hacemos o no debemos hacerlo con esa intención, sino nada más con la certeza de saber que viene una consecuencia de lo que tú haces, ¿no? Y bien, aquí para hablar de cosecha también debemos entender que se lleva un tiempo. No pretendemos de que si yo sembré hoy, mañana ya voy a recibir la cosecha. Decía también en el Nuevo Testamento, dice, ¿no a poco vosotros decís, aún faltan 4 meses para la siega? Dice, pero no, miren, alza tus ojos, porque los campos ya están blancos, ya están listos para la siega. O sea que aquí decían, mira, faltan 4 meses, falta un tiempo. En Eclesiastés también habla de 28 temporadas y habla una, dice, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, y todos estos tiempos que nos habla de Eclesiastés es que pasa un periodo, ¿no?
Aquí hablaban, dice, mire, ustedes saben que falta 4 tiempos para la siega, dependiendo del fruto, ¿no? Dependiendo de lo que tú siembres. Yo recuerdo que en algún momento sembré un limón y me tardó 5 años para dar fruto. Hay otros frutos que se tardan, árboles que hasta los 20 años puedes empezar a cosechar. Y aquí vale la pena que uno también empieces a meditar en que tienes que tener paciencia, hay que ser pacientes y confiar en que va a llevar un tiempo, pero Dios dice que siempre va a haber una cosecha. Esa es la afirmación en lo espiritual y en lo natural. Lo que se siembra, se cosecha y vamos a meditar también un poquito después de esto. En el Salmo 1, en el verso 3, hablando de la diferencia entre el justo y el injusto, dice en el verso 3 que el hombre justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces estamos hablando de que esta persona da un fruto en su tiempo, no en el tiempo que uno quiera, que yo quiero que sea mañana. Imagínate la palabra que dice, a Jehová presta el que da al pobre. Ok, yo le di un día a un pobre y ya estoy esperando que Dios me devuelva eso, porque dice además que a Jehová le prestas. Es como que Dios se vuelve un deudor tuyo, pero no es así. Dice que todo tiene un tiempo. La Eclesiastés también dice, hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar, hay un periodo. También nos decía uno de los evangelios, nosotros mismos decimos, sabemos, ay, faltan 4 meses para la siega, faltan 5 meses. Y si viene una sequía, pues a lo mejor falta más tiempo, ¿no? Hasta que ya eh, el fruto esté firme, esté bien maduro, esté ya listo para ser cortado, ¿no? Entonces nos quedamos con que hay un tiempo para esto y yo quisiera también rescatar lo que dice la palabra de Dios. Dice, mira, echa tu pan sobre las aguas, porque al paso de los días lo hallarás. Y eso de echar tu pan sobre las aguas, que puede sonar hasta ilógico, y dices, ¿cómo voy a echar un pan sobre el agua? Pues se va a deshacer, porque además es agua. Pero aquí el contexto espiritual es de que confíes en Dios. Dice, y al paso de los días lo hallarás. O sea, va a pasar un tiempo. Sin embargo, la promesa es que lo hallarás. Ok. Decía eh, Eclesiastés, dice, reparte a 7 y aún a 8, y te habla pues de estar sembrando siempre y de estar confiando. Pero hay algo que también a mí me llama la atención, aquí mismo en Eclesiastés 11, donde te habla de esto, de echar el pan sobre las aguas, porque dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Quiere decir que cuando tú estés dispuesto a estar con Dios, dispuesto a creerle, dispuesto a obedecerle, debes de creerle con todo tu corazón y no estar distraído en las circunstancias, en que si me va bien, si las personas están respondiendo ahorita y si no, a lo mejor me estoy equivocando de semilla, mejor ya no voy a sembrar, mejor ya no voy a estarles ahí atendiendo, orando por ellas porque no cambian. No, dice, mira, el que está observando vientos, el que está observando nubes, el que está distraído, olvídese porque estamos titubeando, estamos desconfiando. Y ya lo habíamos dicho antes, una de las condiciones para que tú coseches. Dice, mira, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú empieces a confiar en Dios y a depositar en Él tu fe, es necesario que tú le creas, que tú vas a recibir cosecha, que Dios va a estar contigo, que va a ser una cosecha multiplicada. Y bueno, confiando que ese es un buen fruto, pues que vas a recibir una bendición con todo esto. Imaginemos a alguien que está orando por un hijo que lleva muchos años, a lo mejor en una adicción, y que tú dices, estoy confiando en que él cambie, ojalá y deje ese hábito, esa enfermedad, como dicen los alcohólicos, y sea libre completamente. Pero estoy llorando y estoy viendo que ya se portó mal, que ya robó dinero, que ya se fue a comprar otra vez esta sustancia y dices, el que está titubeando es, pues no le estoy creyendo a Dios. Tienes que confiar definitivamente y dejar que sea Él el que obre, porque seamos honestos, nosotros en nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de cambiar a nadie que no quiera cambiar, y aún esta persona, en sus fuerzas y en su capacidad, tampoco va a poder cambiar.
los mismos que saben de doble A en estos pasos que ellos llevan, sus 12 pasos, llega un momento en el que, primero que nada, pues, se derrotan y aceptan que están mal, que necesitan ayuda, y llega por ahí los que saben de esto, cuarto, quinto paso, que necesitan un poder superior. Necesitan de alguien que les ayude y que es superior a ellos. Y bueno, ahí ellos como son un tanto universales, dice que no hablan de Dios, eh, así, plenamente. Sin embargo, dicen: "Hay un poder superior, superior a mí, que es el que me puede ayudar, porque yo no". Y se derrotan y dicen: "Yo necesito ayuda y yo no soy suficiente". Entonces, es así con Dios. Es necesario que tú le creas y que él es premiador, dices galardonador. Él te recompensa conforme a lo que tú le estás pidiendo, porque tú estás depositando tu fe. Y no hay nadie que haya confiado en Dios por el nombre mismo de Dios que no sea recompensado. Dice su palabra, por amor a mi nombre, yo te escucho, por amor a mi nombre, a lo que yo soy, y porque tú me crees, yo voy a ayudarte y te voy a dar eso que tú me estás pidiendo, la ayuda necesaria, el aliento que te hace falta, porque dice, bástate con mi gracia. Mira, yo me perfecciono en tu debilidad, bástate mi gracia nada más. Otra característica del sembrar es que lleva un esfuerzo, no es fácil. Y los que se dediquen a sembrar de manera, pues, profesional, por así decirlo, que se dedican a esto y contratan a lo mejor un tractor y que contraten o una yunta, no sé, saben que lleva un esfuerzo de manera natural y de manera, espiritual también. No estés esperando que la persona cambie mañana, posiblemente te lleve 1 año, 2 años, 3 años, posiblemente te lleve 20 años y posiblemente hasta más. Imagínate en el caso de Abraham, que Dios le había dado la promesa de un hijo y pasaron 25 años para que él pudiera, eh, ver consumada esta promesa. El mismo José, 13 años después de que él tenía sueños y de que Dios le hablaba y de que, bueno, tenía 17 cuando fue vendido y fue hasta los 30 años que ya pudo estar en la casa de Faraón, ser segundo de Faraón, ser reconocido. Sin embargo, no fue así al principio. A veces son años los que tardamos. Yo recuerdo el caso de un pastor que comentaba que él tenía a su hija y, bueno, era un hombre de Dios, o sea, no vamos a decir que alguien que le dio un mal testimonio, sin embargo, pasan cosas. Y él siempre comentaba que él estaba en un auditorio grande y era en un lugar donde hacía mucho calor. Entonces, es lógico que ponían aire acondicionado y lo que se recomienda es que se cierren las puertas, ¿no? Y entonces él siempre decía: "Dejen abierta la puerta". Y no faltó quien le decía: "Hermano, pues es que se va el aire", o sea, y decía: "Dejen abierta la puerta porque mi hija se llama Carolina. Ella un día va a entrar y Carolina va a venir", y dejaban abierta la puerta y pasaba 1 año, y 2 años, 3 años, y bueno, hasta que un día después, como de 20 años, sí, ya que Carolina estaba mal, porque, pues, obviamente regresan mal, como la historia del hijo pródigo, llegó Carolina. Un día llegó y bueno, no dudo que el hermano oraba, y oraba, y oraba. Y así como esto, te puedo contar tantísimas historias, una quizá muy sonada, muy quizá del dominio público, eh, Luis Palau, que de hecho yo me convertí en alguna cruzada de Luis Palau, raspé a Cristo en una cruzada de él, tenía un hijo y su hijo un día contó. A mí me asombró bastante, dice, sí, mi papá llegaba a tal país y acá y todo lo que era, porque era alguien pues muy conocido, muy grande, que hacía reuniones multitudinarias y miles de personas iban y aceptaban. Y él lo que llegaba y decía, ¿dónde está? Donde yo puedo encontrar droga. Díganme dónde me conecto con quien me pueda venir y surtir porque necesito esto y esto. Y entonces, cuando él presenta un día a su papá, decía: "Yo era eso, yo hacía eso", y sin embargo, pues, un día fue alcanzado y bueno, no dudo que en el momento para su papá fue difícil. No dudo que a lo mejor oró mucho tiempo y que quizá lágrimas le costó ver ese fruto. Sin embargo, te puedo asegurar, por el testimonio de él y por lo que yo conocí, que nunca desmayó. Nunca desmayó. Sí lleva un esfuerzo, sí, lleva su tiempo también. En Gálatas 6 igual, pero ya en el verso 9 dice: "No nos cansemos, pues, de hacer el bien". ¿Cierto, hermano? Nos cansamos, somos humanos.
pero dice, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosechar en su tiempo, sí, si no desmayamos. Y bueno, termina diciendo, pon tus manos sobre el arado y mira, no mires atrás, confía, créele a Dios, pon tus manos sobre el arado, decídete, créele a Dios y no estés mirando, como decíamos, mirando las nubes, mirando el temporal, mirando las circunstancias, porque pues así solo te distraes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bien, sembremos pues con fe, poniendo, como dice Jesús, nadie que después de poner su mano sobre el arado, mira atrás es apto para el reino de Dios. Mismo Jesús te lo vuelve a recalcar. Cuando tú ya tomaste una decisión, no se vale echarse para atrás, no se vale distraerse. Confía en Dios, créele. Y dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y que no nos cansemos de hacer el bien. Porque mira, orar, buscar a las personas, interceder por ellas, tratar de ganártelas para ti, para Dios, vale la pena, vale la pena. Y bueno, otra característica de esto es que Dios espera que haya fruto, obviamente lo que se cosecha es un fruto, y que además que este fruto permanezca. En Lucas 13:6, Jesús les estaba explicando esto por medio de parábolas que él utilizaba y dice, mira, un hombre tenía una higuera y vino a su viña y vino a buscar fruto en ella porque era lógico que había señales. Y ahorita vamos a ver abajo con la higuera estéril que había señales que daban a entender pues que ya había un fruto, ¿no? Sin embargo, dice que no había nada, no encontró nada. Y entonces dijo al viñador, dice, mira, hace 3 años, se ya pasó el tiempo necesario. Sin embargo, vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, pues córtala. O sea, lo que no da fruto, pues no vale la pena tenerlo ahí, ¿no? Entonces aquí está hablando, dice, entonces él respondió y le dijo, déjala este año. O sea, todavía nos da siempre un tiempo. Fíjate cómo Dios es bueno. Viene y busca en nosotros fruto y a veces no lo hay. Y dice, mira, te vuelvo a dar otra vez ese chance, esa misericordia, esa gracia, esperando que uno despierte y que empecemos a dar ese fruto, ¿no? Hablando de la palabra y de todo lo que ya se ha sembrado en nuestra vida. Porque yo quiero pensar que muchos de nosotros no es el primer mensaje que escuchamos. Sin embargo, si fuera el primero, aún también es lógico entender que llega un momento en que tenemos que empezar a dar fruto, porque entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Dice la palabra, a veces solo somos oidores, pero no hacedores de lo que escuchamos y de nada sirve. Dice aquí la palabra, dice, mira, inutiliza la tierra. O sea, está por demás, está solamente ocupando un espacio que alguien más pudiera utilizar. Dice, si diere fruto, pues bien, y si no, mira, ya, córtala, ¿no? Hay otra parte donde dice que el hacha está puesta ahí a la raíz y esperando a que des fruto un poco más drástico, el hacha está puesta y si no, son cortados, ¿no? Aquellos que a veces ya estamos como que en el límite. Y mira, la intención de Dios no es amenazarnos, sino también saber que también nosotros tenemos un tiempo. Tenemos condiciones en las que ya tenemos que empezar a dar fruto y dejar de estar esperando que venga alguien y esté orando por mi necesidad, que alguien venga y que me ayude, y que alguien venga y que esté ayudándome en todo momento, en toda circunstancia, y a veces por el mismo problema, ¿no? Por el mismo problema. Yo recordaba una persona que decía que a veces ella era profeta y dice, mira, yo no tengo corazón de pastor. Hay una persona que lleva 30 años, dice, mi esposo sí. Lleva 30 años hablándonos a las 2 3 de la mañana por el mismo problema. Dice, yo ya le hubiera dicho, mira, ya, hermanita, date por vencida o esto no cambia o demás. Sin embargo, dice que su esposo era pastor y decía, sí, está bien, ahí está escuchando, ahí está dándole el consejo. A veces simplemente con oírte, pues es bastante ayuda, ¿no? Sin embargo, es necesario que nosotros crezcamos. Dice Dios que a veces, decía Pablo, yo quisiera haberte dado ya una comida sólida, sin embargo no puedo hablarte como alguien espiritual, sino como alguien todavía muy carnal, que solamente te puedo dar leche. Pero cuando nosotros volvemos y vemos que qué hermoso, ¿no? Son los bebés cuando los tienes, no sé, a las mujeres nos nace ese sentimiento maternal, a veces aunque no sea tu hijo, aunque sea tu sobrino, aunque sea, no sé, tú lo ves y hasta se antojan, qué bonito niño los primeros meses. Pero si pasaran los años y si fuera
siempre y el bebé no crece y el bebé no crece, y dices, bueno, algo está mal, ¿no? Algo debe de estar mal porque es natural que uno vaya creciendo. Dice en Efesios que la idea de Dios es que todos crezcamos en estatura, en nivel, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y bueno, nos habla de un crecimiento también. Entonces, importante y es necesario pues que crezcamos. Por aquí dice Dios, mira, ya vengo 3 años y este sigue igual. O sea que también es importante empezar a dar fruto. Y se refuerza ahí mismo en los evangelios, pero ya en Mateo, en la anterioridad de Lucas, y aquí en Mateo nos habla en el 21:19, dice que Jesús, viendo que había una higuera en el camino, vino a ella. ¿Y por qué vino a ella? Pues porque también tenía la apariencia de que pues ya estaba lista para dar fruto. Muchos de nosotros somos solo apariencia, pero nada más. No hay un fruto que se vea, no hay un fruto que se cuente de ti porque dices, bueno, recordaba alguna expresión un poco triste que mejor me la reservo porque pudiera escuchar este video a alguien que no va a ser de bendición lo que él le diga. Ok, dice Mateo 21:19, cuenta que Jesús vino a una higuera cerca del camino y que vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Mira, de acuerdo al contexto y a los que saben de higueras, cuando hay hojas es como un antecedente de que hay fruto. O sea, va relacionado. Por eso Jesús dice, ok, esa tiene hojas, pues fue a ella. Si estuviera así como que toda sin nada, dice, pues, ¿para qué me acerco? Sin embargo, él dijo, pues hay algo que comer. Y entonces Jesús, decepcionado, dice, ¿sabes qué? Que nunca nadie coma nada de ti. Y al otro día se asombraron los discípulos que vuelven a pasar y estaba completamente seca desde raíz. ¿Qué pasaba con esta higuera? La higuera tenía apariencia de ser fructífera, solo la apariencia, pero no tenía frutos. También ya en un contexto espiritual y un tanto nacional. La nación judía, en este caso, también tenía una apariencia de grandeza divina. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, todos estos maestros de la ley que se sabían la ley de los más de 600 puntos que había que cumplirla y juzgaron a Jesús porque no se lavaba las manos y lo juzgaron porque sanaba en el día de reposo. ¿Por qué? Eran muy conocedores de la ley, o sea, tenían una apariencia de todo esto. Y si se ponían en ayuno, dice que se ponían y se vestían de cilicio y se ponían a orar ahí en las esquinas y para que la gente los viera. En apariencia eran justos, pero cuando Dios decía, mira, son sepulcros blanqueados, porque en realidad no había frutos que permanecieran. Entonces, todo eso nos está hablando de que es necesario que llevemos fruto. Quiero concluir con esto. La intención de Dios es que demos fruto. En Juan 15:16, Jesús empieza diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti. ¿Y para qué te elegí? ¿Para qué te escogí, querido amigo, querido hermano? ¿Sabes para qué nos escogió Dios? Para que llevemos fruto. Y además dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que sea un fruto que permanezca, que pase la prueba, que no sea una llamarada de petate, sino que sea un continuo ser misericordioso, un continuo portarte bien, un continuo buscar a Dios y aún también demostrarlo con las obras. Dice Santiago, o sea, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Porque tiene que ir acompañado. Y si te vas más allá, hablando del fruto, encontramos eh, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, cosas que se notan. También son manifiestas las obras de la carne, también se notan. Entonces es importante que llevemos fruto y que tengamos temor de Dios de lo que sembramos en nuestro corazón, lo que tú y yo sembramos en nuestra vida, en nuestras relaciones, sabiendo que lo que tú siembras, esa misma semilla es la que se reproduce en el tiempo que sea necesario, en el tiempo que se lleve y tener paciencia, no cansarnos, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cenaremos. Dice en otra parte de la porción, a veces vamos sembrando con lágrimas, pero con alegría regresamos trayendo ese fruto, esas gavillas, si permanecemos en Dios, si no desmayamos. Hasta aquí este mensaje, espero que te haya sido de bendición, espero que puedas compartirlo y sobre todo que puedas ponerlo por obra.
mucho gusto de haberte saludado, mucho gusto de que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. El Señor sea contigo. Amén y amén.